¿Pensaste alguna vez que íbamos a partir con esta música? O sea, todos sabemos que el pop coreano ha sido culpable de muchas cosas en el mundo, como suicidios y cosas así, Sí. pero de esto había pocas hipótesis merodeando en la historia reciente de la humanidad para culpar al pop coreano de participar de un estallido de clase social. Estábamos escuchando Boy with Love, no Love, Love, de BTS, que entiendo que es algo Es lo muy máximo. Es lo máximo, Es lo ¿no? máximo. Es lo máximo. Sí, sí. Sí. De hecho, Mireille tiene más reproducción en Spotify que nosotros, lo cual me llamó poderosamente la atención, debo decirlo. Sí. Sí, eso es impresionante, sobre todo porque estoy como caminando por la calle como Michelle Bachelet y me encuentro a cada rato con el poquito por ciento de gente que nos escucha ¿Ya? y dicen, no, yo lo escucho siempre en el podcast y qué Mira, sé yo. lo que yo creo es que si hacemos una encuesta entre quienes nos escuchan, le ganamos a BTS. Le ganamos a BT, sí, Sí, entre de todas maneras. ahí sí, Bueno, yo tengo una confusión. Bueno, hay que decir que tenemos puesto K-pop, sí. pop coreano, porque aparece como una de las principales responsables del estallido social según el informe Big Data. Es un Yo, informe que digamos, la historia de cómo se llega a ser conocido. Es un informe que el gobierno, a partir del ministro Blumel, entrega a la Fiscalía Nacional como un aporte para efectos del análisis y la posibilidad de encontrar eventualmente causas culpables policiales del estallido social y de los casos más graves de los delitos cometidos en todo este proceso. Entonces ellos le dicen, nosotros hemos hecho un análisis muy sofisticado, qué sé yo, y tenemos estos resultados. Y muy tempranamente, apenas aparece, ya vienen algunas referencias de, del fiscal Abbott, así como diciendo, nos llama la atención que nos entreguen como una cosa muy, muy importante un análisis de fuentes abiertas que están en la prensa. que es una manera muy elegante de decirlo. Claro. O sea, de hecho, Abbott ha sido, o sea, muy elegante, pero pese a eso, no puede no dejar de decirle todo el tiempo, son unos imbéciles O que sea, me pasan. para que Abbott le diga algo al poder político, No, es que ya es una babosada. es que, claro, es terrible. Entonces plantea esto al principio y todos empiezan a llenarse un poco de sorpresa respecto a qué tan, qué tan rasca es el informe. Pero nadie se imaginaba Que era tan rasca. el nivel. Claro. El nivel. O sea, porque además es sin autor conocido. Mm. Hasta el día de hoy, el ministro Blumer, que perfectamente puede haber sido simplemente el cartero de todo esto, ¿ya? Aunque un ministro que es cartero es culpa de él. O sea, Sí, obviamente. o sea, pero nadie, no sabemos de dónde salió. Porque el Ministerio del Interior, para efectos de estas cosas, es distinto la oficina X de la Y y de la Z. ¿Ya? Eh, normalmente los servicios de inteligencia asociados a los ministerios no son del todo servicios, sino que son como lotes. Mm. ¿Ya? Entonces está el lote de por acá, el lote de por allá. Es como en el camarín del fútbol, el lote de los argentinos, ¿ya? Sí. Con el lote del no sé cuánto y con los lotes del no sé qué. ¿No? Entonces tenés tres lotes que los asados son distintos Mm. y a veces van todos, Mm. o a veces van 2/3. Ya, bueno, esto es lo mismo, entonces no hay domicilio conocido. Nadie sabe de dónde salió. Nadie sabe si es de la Oficina de Inteligencia así principal del ministerio, de la ANI, ¿ya? O si la cuestión salió de una oficina de inteligencia colateral, qué sé yo. La cosa es que alguien hizo una cosa que se supone que suena grande y bonito, que suena a Cambridge Analytica, que suena a los más grandes mecanismos malvados y lo que quieras, pero bueno, pero por lo menos malvado y bien hecho, Sí. ¿ya? Y de pronto aparece Esto. esto. Qué horror.
comprometiendo a toda clase. O sea, lo único que podría haber sido más absurdo es que estuviera Alberto Plaza. Claro, como una de las referencias. Claro. Sí, impresionante. Yo de hecho busqué hoy día qué era el K-pop y primero encontré esto. Oppan Gangnam Style. Un grupo conocido. Sí, pero después me dijeron cuenta que no, que esto no es K-pop. Es coreano, pero no K-pop. O sea, lo que faltaba es que apareciera Gangnam Style. Lo único que faltó en el informe de Plumel. Podríamos bailarlo con Mirko para el seminario. Bueno, algunos lo plantearon en Twitter que si Virko, si por eso me acordé, él bailaba Gangnam Style, era probable que apareciéramos. Porque en realidad nosotros hay que decir que nosotros estamos bien ofendidos, nosotros no aparecimos, no aparece Macari, no aparece Mayol en este informe de los influencers. Terrible, terrible. Sí, no, terrible. Terrible. Oye, yo tengo la siguiente duda. Bueno, primero lo que tú decías y el tema de Abbott, porque Abbott los viene repasando hace varios días. O sea, insisto, esta cosa que él muy diplomáticamente dice, sí, son fuentes abiertas. Para decirlo en chileno es decir, lo vieron en la prensa, o sea, fuentes abiertas, o sea, como Sí, el diario. el diario, ¿cachai? ¿No? Entonces le dice elegantemente, mire, no me sirve que me envíen unos antecedentes que aparecen en el diario y que además tienen el doble problema de además de ser fuentes abiertas, es decir, callampa, pero además lo envían por línea de inteligencia. Entonces, además, evidentemente, si viene por línea de inteligencia, no lo puede utilizar la justicia, porque al ser cerrado, no puede tener acceso a ninguna de las partes, por lo tanto, no sirve. Entonces, además, le manda a decir, explíquenle a su abogado que esto no nos sirve para perseguir. O sea, les hace una repasada en muchos niveles. A tal nivel llega esto que yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo? O sea, son efectivamente tan imbéciles todos, incluyendo Baby Blumel, que sería esto ya el inicio del fin, o de repente también hay juegos de intereses, alguien quiere que pisen el palito, lo hacen ex profeso. Yo empiezo a tener mis dudas de la estrategia del gobierno. No. Estás cometiendo el clásico error de la izquierda. Ya. Creer que hay más inteligencia en los actos de la derecha de lo que hay. Ya. No, mira, es súper simple. Yo te lo puedo explicar claramente porque yo he trabajado con Big Data. Y hubo un tiempo que avanzamos bastante con una metodología de análisis de Big Data. Y rigurosamente nosotros la sacábamos todos los meses el día 8 9 Ya. de la oficina del hoy presidente, en ese momento estaba afuera, de la República. Me mandaban un correíto así como cuando ya se acercaba el 8 el 9 y como cuándo va a estar el informe porque al presidente le interesa. ¿Ya? Tú sabes que a tanto a Bachelet como a Piñera le siguen diciendo presidente. Estén o no estén. Claro. Bueno, Sí. a Lagos le pasaba también. Sí, se Es sigue como- pasando. Sí, es como una... Sí, cada vez menos y con Es un gente, título nobiliario. pero siempre está Carlos Peña. Sí, siempre está Carlos Siempre Peña. está Carlos Peña. Bueno, pero mira, yo te voy a explicar un poco cuál es la imaginación de origen de todo esto porque es muy evidente. Y aquí es donde uno ve el delirio del gobierno. ¿Cómo funciona el Big Data y por qué podría ser relevante? El Big Data, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que yo puedo encontrar correlaciones entre la cantidad de veces que aparece en una película Nicolas Cage, Ujú. ¿ya? Y la cantidad de menciones, por tanto, de este actor en la prensa, ¿ya? En relación a otro tipo de hechos como el hecho de que se pongan bombas en las siguientes 4 ciudades y no en otras. Cuando yo tengo esa correlación, tengo dos posibilidades, que sea una casualidad, como existen. Pongo el caso de Nicolas Cage a propósito porque hay una famosa correlación como de el estreno de películas de Nicolas Cage Y bombazos. con gente ahogada en piscinas, Ah, ya. ¿ya? Entonces, Correlaciones espurias. son correlaciones espurias. Hay un centro mundial de las correlaciones espurias, ¿ya? Para buscar cuándo no es tan espurio. Y muestra cuando. Entonces, es fantástico, pero bueno. Ya, Entonces, qué buena. pero, ¿cuál es el punto? El punto es que si eso es relevante, si el gobierno está pensando que gente que aparece en las fuentes abiertas está involucrada por debajo con gente que dirige la organización de los eventos caóticos que ocurren, las turbas que acontecen en la ciudad, en las ciudades. O sea, en la imaginación, y esto es súper evidente por todo lo que declara,
Sí. En la imaginación del presidente de la República hay actores con domicilio conocido que tienen relaciones establecidas políticamente con quienes van a salir a destruir, y por tanto yo podría, siguiendo ciertas palabras, códigos y nombres de personas, saber, fundamentalmente del Partido Comunista, ¿Quién está detrás? saber quién está detrás, y podría llegar eventualmente a los culpables últimos, ¿ya? Que son los culpables de las fuentes abiertas, porque serían los creadores de la inteligencia de todo esto. O sea, quiero una trama rusa. Exactamente. Mm. Entonces, en este delirio de Palacio, delirio total, de novela mala, ¿ya? En este delirio, entonces aparece el Big Data. Y el Big Data no lo hace Cambridge Analytica, ¿ya? No lo hace una trama de las 6 principales universidades del mundo con los mejores 20 gallos en el tema, sino que lo hacen unos... Alguien que le compra a Twitter la versión sofisticada. Alguien que le compra, claro, A Google. le compra 100 variables. Oye, si uno paga $100 aquí, mira, te sale una nube de palabras súper buena. Exacto. Ya. Eso lo hago yo en mi sindicato, lo hacemos, Sí, nos lucimos con los jefes. Y lo único que hace Twitter es que te dice, ¿quieres ir para el pasado? Entonces pague por la variable de $200. ¿Ya? Entonces tienes que comprar 100 variables, bueno, entonces tenés que gastarte 2.000, 20.000, Claro. depende de lo que queráis comprar. Claro. Entonces, y entonces pagas eso, Y listo, te te llegan los muestra, datos y empiezas a jugar. Mm. Sin un trabajo, digamos, sin una metodología Sin alguna, método, sin sin nada. nada. Entonces, esto sumado, ya se nos olvidó, pero al mejor censo de la historia, Sí, claro. ¿ya? Viene a recordarnos siempre a los queridos prisioneros, Sí. cuando dicen por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien si son tan imbéciles como nosotros. Sí, sí. Y tenían a la vuelta de la esquina el caso Huracán, con Daniel Alcaíno, con el profesor súper bacán. Sí, O sea, weón, a la vuelta de la esquina. Mira, en esta lógica del delirio, espérate, antes de pasar, porque quiero conectar con otro delirio gubernamental que tiene que ver con lo que pasó este viernes 20, que veamos si efectivamente nos merece, me parece que tiene punta lo que pasó ese día, lo que no iba a pasar en Plaza Italia, lo que finalmente pasó igual, en sí. Plaza Italia o Plaza de la Dignidad. Solo antes de decir, porque no hemos hecho esas cosas porque se nos aburre, pero hagamos la presentación, que estamos en la Cosa Nostra, que estamos sin Mirko y que hicimos nuevamente en este espíritu democrático que nos baja de repente, preguntamos si hacíamos o no hacíamos este podcast sin Mirko. Y votaron 742 personas durante un par de horas, terminó hace un rato atrás y ya estamos cerca de medianoche, y por un 76,7% personas de los votos estamos obligados acá. ¿Y podemos eliminar al 24% de esas personas? Tendríamos que eliminarme porque yo voté en contra. Yo voté por el no se hace porque no quería venir a tu casa, que te dije, estaba sin auto, en fin, no sé qué. Pero voté en contra, no gané. Ese 23,3 como mínimo debiera ahora apagar esto y no escucharlo. No, sean todos bienvenidos. Y en unos pocos días más, esta semana, vamos a hacer Bueno, lo vamos a hacer el vísperas. En vísperas. En vísperas. En un par de días más, 2 o 3 días más, vamos a tener el podcast final de año donde vamos a hacer los Padrino Awards, Amigos Secretos y todas esas cosas que le gustan a Mirko Macari. Chan, cha, chan. Sí, toda la cosa, Ya. toda la parafernalia. Y no vamos a cobrar por este podcast, por favor, basta. Oye, la cantidad de tranquilo. gente que me preguntaba eso, impresionante. No, tienen que, Pero- pero ustedes pero- siguen a pero- Mirko y no lo conocen. Pero lo que me decían no era, oye, es verdad que van a cobrar, sino que era tan obvio que no, que me decían, ¿qué le pasó a Mirko? Sí, eso puede ser. Oye, aparece el intendente, aparece Guevara. No lo digo como análisis de una noticia y de una falla, sino de algo quizás más profundo, que tiene varias capas. Aparece Guevara el día viernes y a mí me dio la impresión, no sé qué te pasó a ti, yo le di el beneficio de la duda y del eventual éxito en las primeras horas, porque hace un copamiento de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza La Dignidad, todo ese sector inédito, con cerca de 1000 policías, parecía como la previa de una parada militar, cuando la gente está parada ahí para ir a desfilar. Entonces tú decís, no hay ni una posibilidad que pueda suceder algo. Lo que yo supuse, lo quiero decir, lo comenté con algunos amigos, es que iba a ser una victoria pírrica, porque supuse que iba a ganar la pulseada ese día, que el viernes efectivamente no iba a haber interrupción de tránsito, porque incluso hablaba con algunos amigos que estaban ahí y tipo 4:30 de la tarde se veían sorprendidos.
Dijeron, sí, está difícil. Pero dije, va a ser pírrica igual porque seguramente al día de mañana o al viernes siguiente se va a juntar ahí sí una gran cantidad de gente y se va a volver a cortar. Pero no le duró ni una hora la apuesta y a las 5 de la tarde estaba nuevamente todo tomado. Plaza de la pasado. Dignidad. Y era nuevamente Plaza de la Dignidad y dejaba de ser Plaza Italia. Y toda la apuesta verbal del intendente, que no es cualquier figura, que está recién puesto, que de alguna manera lo pusieron evidentemente de fusible, para ver si les resultaba, no les resultó en el que probablemente era el mejor día para que resultara, que era el viernes antes de Navidad, por lo tanto las compras, igual hay un tema de normalidad que necesita la gente para poder hacer el cierre de fin de año. Yo decía, el papel no era malo, pero se fue a la mierda. Y solo dejo esta pregunta en el aire para ver qué pensáis tú, Alberto. Yo me pregunto, si esto es así, haciendo esa apuesta, con esa cantidad de Paco, además con lo que generó, ¿cachai? Con este cabro, con Oscar, que de verdad, o sea, la sacó barata con que no lo mataran, porque estuvo ahí, yo creo que impresionante. a centímetros. Y viste, todo, o sea, hay que decir cosas colaterales, pero el gobierno no entiende la magnitud del No error. Y el José Manuel Vivanco, con un activismo que él lo tiene Inusitado. siempre, pero inusitado, con ese caso, diciendo, ustedes son cómplices si no dan de baja a esa persona. Entonces, tirando el socio estratégico para derechos humanos de Sebastián De Piñera. O sea, el único aliado que le queda medianamente. que le quedaba, porque de Que le verdad quedaba. se le tiró con todo. Sí. Le sacó no un tuit, sacó 3, 4 seguidos, durísimo. Sí. Entonces, tú dices, ¿cómo te vas gastando cada bala, cada Cada bala. recurso, literalmente, en esta situación? Ya, y lo que te quería preguntar yo es, porque si no les resulta ni ese día, que además no era tanta gente, eran unas pocas miles de personas, digo, en cualquier convocatoria juntáis 50.000, pero ya como una cierta habituabilidad, lo dije pésimo, yo me pregunto entonces, o sea, Hasta que tu habilidad se haga costumbre. claro, sí, más o menos. Entonces yo me pregunto, entonces esto quiere decir que, voy a decirlo así, como desde la perspectiva de la señora Juanita, bueno, entonces, ¿cuándo vuelve la normalidad Plaza Italia? Y lo digo, Plaza Italia a propósito, ¿cuándo vuelve a ser Plaza Italia? ¿Será en enero, no? ¿Se van de vacaciones? No. ¿Será en marzo entonces? Porque ya... ¿Será después del plebiscito? Si es que hay plebiscito. ¿Será en un año más? Es que se empieza a perder... No, es que, permíteme, porque la magnitud del error tiene que ver justamente con algo que es el implícito detrás de de todo tu relato. Libro recomendado, literatura recomendada. El culto griego a los dioses de Federico Nietzsche. Ya. ¿Ya? El libro quizás más desconocido de Nietzsche. Sí, no. El culto griego a los dioses. Que si no me equivoco, me puedo estar equivocando, creo que fue su tesis doctoral. Ya. ¿Ya? Por lo tanto sería anterior al origen de la tragedia y qué sé yo. Bueno, lo que explica Nietzsche ahí es una cosa fantástica, que es, recordemos que la guerra tal como la conocemos nosotros, la crean los romanos. Antes la guerra tenía solo dos variables excluyentes entre sí. La guerra entre dos pueblos se terminaba cuando un pueblo aniquilaba al otro. Claro. ¿Ya? Aniquilaba significaba, por ejemplo, destruir, que no quede, dice la Biblia, piedra sobre piedra, que todos los hombres estén muertos o presos, todas las mujeres estén entregadas en esclavitud o matrimonio, ¿ya? Y todos los niños hayan sido establecidos como esclavos hasta nuevo aviso. Así termina la guerra. Variante 1, antes de los romanos. Con los griegos, por ejemplo. Los griegos. Alternativa 2 existe. Que no hayas votado una sola construcción, una sola. Que no hayas agarrado a ni un solo preso. Que no hayas matado a ni una sola persona. Que no hayas hecho nada, o hayas hecho muchas de esas cosas, pero no todas, pero hayas logrado llegar al centro del pueblo, hayas cogido el dios de ese pueblo y te lo hayas llevado y hayas avisado
este pueblo no es capaz de defender a su Dios. En ambos casos, el pueblo se debe declarar rendido. Si un pueblo devastado y destruido, ¿no?, 10 personas de ese pueblo agarran a su Dios, logran salir del pueblo, llegan a un muelle, se suben a un botecito y las 10 personas cruzan el mar y llegan a otro lugar, ese pueblo se ha salvado. Sí. Pues bien, este relato es bien importante porque lo que inventaron los romanos después es una cosa muy distinta, Mucho más sofisticada. mucho más sofisticada. Cuando yo llego, Bien negociado. para decirlo, Mahoma lo hizo de tal cual, así que pongo el ejemplo de Mahoma. Mahoma llega en el año X, ¿ya?, a la Meca y le va bien en la negociación y pierde. Y lo sacan cascando. Entonces la próxima vez dice: voy a llegar sin conversar. Entonces la Meca tenía 5.000 habitantes, él llega a un ejército de 15.000. Y se para en la puerta. Y dice: ¿quieren que entre? ¿O negociamos? No, negociemos, ¿no? Entonces, bueno, esa negociación romana es la política que nosotros conocemos. Sí. Solo un imbécil querría la griega. ¿Ya? Diría la Biblia: ecce homo. He aquí el hombre. ¿Ya? Ecce homo. ¿Qué hay detrás de esto? Solo ignorancia. O sea, aquí hay una cosa que la variable quizás más importante de este gobierno, la que menos consideramos, es la ignorancia. La gente que incluso de derecha que conoce a Piñera y que tiene con horror que andar defendiéndolo, a veces abre su corazón en medio de situaciones en las cuales, ¿ya?, no pueden decirlo en público, pero cuando tú ya le das como caja, dices: bueno, pero yo no te deseo mal, pero ojalá algún día tengáis que defender a Piñera. Porque tú sabes que cuando sale a hacer el discurso sobre los derechos humanos, más allá de la locura y la estupidez de él salir a hacer el discurso sobre el Día de los Derechos Humanos, al mismo tiempo que hace una clase, ¿ya?, hace esa clase en el marco de la ignorancia. O sea, le explicaron hace 3 horas, pidió un informe, lo leyó el informe, tiene buena memoria, y dijo: esta es la historia de los derechos humanos. Qué chori. ¿Ya? Yo les voy a explicar a toda esta gente ignorante. Claro. ¿Ya? Pero el ignorante eres tú. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Lo que hicieron fue, para sus propios intereses, la mayor estupidez. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los impugnadores, los disidentes, el movimiento, ¿ya?, la primera fila, las marchas, las protestas, han dicho, está en juego un dios en la Plaza Italia. Y dado que está en juego un dios, ese lugar se ha convertido en sagrado y debe ser rebautizado. Exactamente. Y el gobierno le dice: sí, acepto la disputa. He ahí un dios que debe disputarse. Entonces yo defiendo al general Baquedano, ¿ya?, que, bueno, defiendo a Baquedano, defiendo un nombre de Paz Italia o Baquedano, me da lo mismo, defiendo lo que sea contra la posibilidad de emergencia del nuevo dios. Cuando lo más fácil de hacer contra un nuevo dios es ningunear a ese dios y no plantearle la disputa. Y entonces yo le doy tal valor a ese dios que sitio todo y digo: efectivamente, no quiero que lleguen al centro de este pueblo. Confiesa entonces que el centro de todo esto es la Plaza Italia. Sí. Y entonces establece la disputa, establece un escenario de guerra. ¿No? Es un escenario de guerra. Porque hasta el momento ese lugar era un centro ritual de reunión, como ha sido siempre, pero no estaba el escenario de la guerra allí. Ahora es un centro de guerra. Ahora es un escenario de guerra porque efectivamente hay una línea divisoria que hace que sea conquistado, reconquistado, vuelto a reconquistar y así sucesivamente, por lado y lado, ese dios. Y el gobierno se va a tener que ir enterando de que no puede defenderlo.
que Y no eso, puede y eso defender. puede ser muy largo. Y eso puede ser muy O sea, largo y puede ser muy malo porque ha hecho una apuesta, una más, donde nuevamente apuesta que su capacidad de fuerza, que todos entendemos es muy superior a la de los chicos, ¿no? pero Resulta que se va a ver de nuevo, o sea, en el mejor de los casos para el gobierno van a quedar como unos imbéciles que se ganaron una batalla idiota. Y en el peor de los casos van a ser como unos imbéciles que no fueron ni siquiera capaces de ganar capaces de esa. ganar esa batalla. Sí, no, pero no la van, o sea, no la van a ganar. Y se estableció entonces que quien dirima el triunfo o el fracaso va a ser la posibilidad de acceso a este nuevo Dios. Sí, Y además aprovecha, a ver, si esto es un regalo para... Lo que pasa es que al frente no hay nada, pero, perdón, si el próximo alcalde de Santiago y el próximo alcalde o alcaldesa de Providencia, ¿ya?, son de cualquier cosa que no sea la derecha, ¿ya?, tienen la oportunidad histórica uy. de llegar y decir Plaza de la La Dignidad. dignidad. Fuera Baquedano, arriba el negro matapaco. Y listo, Y listo. ¿no? Y dejáis a Baquedano. Sí, dejáis a Baquedano. No, sí, sí lo digo. Pero es lo que es el juego que se plantea, donde tú pones nuevos dioses que emergen de la batalla. Es una jugada de una estupidez. Y esto en medio del escenario que tenemos dibujadito ya respecto a cómo el gobierno está buscando literalmente variables allí donde no las hay. No, y además que en esa guerra, porque es una guerra muy fuerte, o sea, el nivel de confrontación, yo creo que, no sé si te conté, no, parece que no te conté, que lo que pasa es que el viernes yo caí en trance, estaba en mi casa, de hecho tenía que trabajar, y entonces mirando la noticia, porque estaba como atento de qué pasaba si era Plaza Italia o era Plaza de la Dignidad, entonces me conecto a la camarita esta de CIMA, que transmite 24 horas, y hice un registro de captura fotográfica, así, capturas de pantalla, ¿Ya? cada 3-4 minutos, no sé, deben ser unas 100 imágenes, porque estuve 3 horas, porque era demasiado fascinante, terrible también, porque además con esta dimensión incluso después al rato te enteras que en una de esas que viste efectivamente era este cabro que casi lo molieron entre dos zurrillos, pero porque además justamente el nivel, que lo hemos hablado otras veces, de no miedo que tiene un grupo significativo de la sociedad que antes no existía. O sea, hace 2 años y medio los que no tenían miedo armaban una guerrilla. ¿Ah? Pero los que estaban, y había mucha valentía así fuerte en dictadura, pero más bien en las poblaciones. Pero todos entendíamos que cuando esa lucha era en Alameda, era complejo porque no tenéis mucho para dónde arrancar. Por lo tanto, efectivamente uno tiende más bien a arrancar y a estar a una distancia. Ahora esta lógica de que tú rodeas los vehículos policiales, que rodeas a los pacos, que mucha gente en bicicleta, te digo, era una cosa, no pude parar 3 horas de verlo, porque además el tema como las bicicletas, que además es una imagen bucólica del tipo en bicicleta, pero y gente claro que no está tirando piedras, pero cumplen un rol, porque de alguna manera como que generan esta sensación de que en realidad no hay un lugar inexpugnable. No es que en torno a la figura policial, al color policial, al policía mismo, a sus vehículos policiales, se establece un círculo, un cerco o más bien una distancia. No se establece nada, no hay distancia. Y eso hace que efectivamente la posibilidad que en los próximos días y semanas siga aumentando la cantidad de heridos, la cantidad, o sea, del efecto, es brutal, es terrible, es triste, pero además al gobierno lo va dejando absolutamente cada vez sin juego, y de verdad, aunque algunos no lo crean, va a haber muchos tipos, actuales autoridades de este gobierno y de la policía, que van a pasar muchos años procesados, probablemente muchos de ellos presos. Exacto, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es una cosa tan importante porque el, aquí hay que comprender algo que está pasando, que es de una magnitud muy relevante. Y yo le agradezco a la vida cuando pasan estas cosas. Es como cuando tú estudiaste cosmología, ¿ya?, y aparece el Hubble y Claro. logra sacar la foto de 13.000 millones de años luz para atrás. Entonces, a veces uno estudia ciertas carreras y no tiene toda la suerte del mundo porque no le toca
tener que operar frente a una situación Extraordinaria. extraordinaria donde tienes que ocupar todo el repertorio. Y fíjate que lo que tú describes es tan importante porque gran parte de la disputa empírica, material, de dos contrincantes, en una guerra incluso, está regida por una serie de leyes, de las cuales muchas de ellas son simplemente imaginación. Mm. O sea, sencillamente puedo estar 20 años en una guerra y nunca imaginarme como posible que se podía cruzar el río. Punto. Por eso cruzar el Rubicón pasa a ser tan importante, ¿ya?, cuando se hace. Cuando se hace. Entonces, pero puedes estar 20 años y todos pueden decir, pero ¿y por qué no cruzaste el río? Porque ese río no se cruza, po. Nadie se cuestiona eso. El carabinero, fuerzas especiales, qué sé yo, legítimo, no es que no sea odiado. El legítimo es aquel al cual tu temor incluye un elemento metafísico. Mm. Y por tanto, tú no estás dispuesto a efectivamente penetrar su zona psicológica de seguridad. No estás dispuesto porque consideras que eso sería ofenderlo en grado extremo. Sí. ¿Ya? Entonces tu problema ya es con la ira de Dios y no con la ira del Paco. Y no lo haces por respeto. ¿Ya? Es como hay un problema no empírico de pegarle a la mamá. Existe la sospecha de que quizás existe Dios. Y Dios puede perdonar muchas cosas, Pero eso no. pero no le podéis pegar a tu mamá. Entonces, eso, ¿ya?, eso es la clave de lo que estamos viendo. Cuando tú te organizas para bailar arriba de los pacos, ¿ya?, y para luego poder huir de allí. Cuando tú haces todo eso a sabiendas de lo que único que estás haciendo es decirle, no me importas, no existes, no hay ninguna ley más allá, o sea, no me hables, no me digas nada porque no reconozco nada en ti. Esa magnitud de destrucción es la que está generando este gobierno, y por eso después reconstruir todo esto no es como... No, o sea, no. De hecho, va a ser cada vez va a ser más irrelevante el cambio de gobierno. Va a ser importante la salida de Piñera, ya sea con renuncia anticipada, que con estos hechos cada vez se ve más cerca, creo yo. Sigo poniéndome en el lado mirquista, digamos, de la tesis de la renuncia anticipada. Pero incluso si no se da en este mayor desgaste, cada vez que se acerca más, yo creo que después incluso el cambio no va a ser del todo relevante, porque efectivamente ya va a quedar instalado en vastos sectores de la población miradas que hace 2 o 3 años no las tenían. Y efectivamente esta lógica, digamos, de cruzar el Rubicón va a estar en distintos niveles instalado. Déjame ponerte una musiquita. ¿Por qué coloco esta canción? Porque de alguna manera con Quieren Dinero abriste la presentación de tu libro el jueves pasado. sí. En esta verdadera locura absurda que fue hacer un lanzamiento a las 12 del día, que no es absurdo, pero hacerlo en un espacio de gran convocatoria como el Teatro Nacional Chileno el jueves. O sea, no hacerlo en una universidad a mediodía, en un teatro, Sino frente a la Moneda, en frente a la zona... Moneda, sí. Sí, Y avisado con 3 o 4 días de anticipación. sí. Y estuvo lleno, estuvo bonito. O sea, muy impresionante. No sé, hubo un momento que calculaba 350, Sí. podía ser incluso un poquito más de personas, casi 400 personas, Sí. en el teatro. De hecho, cuando yo llego, yo tenía una reunión en la universidad y cuando me estoy yendo me piden que me quede. Ya, ¿Ya? un clásico. Vicerrector, por favor. Pero bueno. Ya, ¿Verdad que en tus ratos libres eres vicerrector? ¿Sí? Vicedecano. No, Vicedecano. pero el vicerrector me Ah, pidió. ya, ya. Entonces el vicerrector me dice... Vicedecano. Pero por favor. Ya, entonces... No voy a decir que no era relevante, pero no lo era. Pero
Pero la cosa es que me quedo ya un rato y mira el reloj, ya. Y de repente dije, ya no tengo margen, porque igual estaba cerca, tomo el metro, son 4 estaciones, pero no había mucho margen. Eh, y luego el metro siempre es una apuesta, Sí, entonces, en estos tiempos. entonces ya, parto y llego, entonces veo que hay, miro para adentro y veo que está bastante lleno el teatro, Ya. pero veo una fila muy grande para afuera. Entonces dije, deben estar vendiendo entradas para otra obra, Sí, ¿ya? O sea, para otra obra, para una para obra, una hora, para otra hora. para una obra. Y entonces entro, qué sé yo, y de repente pregunto así, no sé a quién, y me dicen, no, si esa es la cola para comprar el Para comprar libro. el libro. Sí. Y de hecho yo tenía que llevarme para Antofagasta, porque me iba inmediatamente a Antofagasta, unas cajas de libros, y me pude llevar una nomás, porque todo lo demás fue combustionado en la escena. Así que, Yo no sé si te molesta, pero conversemos un poquito de eso porque yo creo que está interesante igual. Eh, Contémoslo a quienes no asistieron, algunos obviamente quienes nos escuchan pudieron estar ahí, hubo 3 invitados, Fernando Paulsen por de pronto que más escribe el prólogo del libro, la artista plástica, pintora Voluspa Jarpa, ujú. y Manuel Antonio Carretón, sociólogo bien conocido y Premio Nacional de Historia y Humanidades del 2007. Y estuvo, bueno, súper interesante, Paulsen en lo suyo, siempre se roba la película porque tiene mucho manejo, es encantador, sabe jugar y además que reconoce los buenos pensadores, yo creo que eso es una de sus virtudes, como un buen catador. Sí, Entonces hace esa inmediación. Voluspa, que trabajó un texto más árido quizás para escuchar, pero muy extraordinario, un texto que debiera publicarse, digamos, como es que Voluspa, la gente no cacha mucho ahí el nivel. la Yo densidad. he trabajado con Voluspa, entonces una vez me manda el texto con que había postulado para una obra, ¿ya? Y yo agarro el texto y el texto era, me van a disculpar mis colegas, pero así como que el texto era publicable en cualquier revista indexada, ¿ya? Y buenísimo. Después me tocó trabajar con ella mucho tiempo en ese proyecto que termina viendo la luz y qué sé yo. Y yo terminando, así 3 días antes de terminar todo, estaba trabajando ya, los equipos de Europa son gigantes, llenos de gente, toda la cuestión, y el nivel de coordinación del ejército es total. ¿Ya? Y estábamos con el equipo así, 20 personas en una sala chica, trabajando los últimos retoques, y yo le digo, Luzpa, una pregunta, ¿alguna vez te sacaste menos de un 7? En hueveo, obviamente. Se lo Entonces ella pregunto me así. mira, se ríe y me dice, ¿te digo la verdad? Sí, la verdad nunca me dice. Y es verdad porque es tan matea, es un Sí, nivel de... O sí, sea, ella presentó un texto súper mateo, pero además súper emocionante. Yo conozco gente que se me acercó después y me decía que había alguna gente que se le puso la piel de gallina, otra gente que había llorado con sí, Buluspa. O sea, le dio un registro sí, súper interesante porque además la perspectiva de un artista de todo lo que está pasando sí. eh, Tiene una capacidad de codificar y, los, distinto. y los textos que eligen dentro del texto. Sí, Entonces, la combinación me encantó, de hecho. O sea, me sí. encantó la combinación que nunca la había hecho. Cada vez creo que hay que mezclar más los mundos. Ya, yo me quedé con una pregunta que te quiero hacer, porque al final, obviamente, quedó el profesor Garretón, que además a mí me sorprendió, yo creo que a varios nos sorprendió, porque el profesor Garretón es alguien que está, con el cual, digamos, hay más bien debates, él tiene planteamientos distintos a lo que tú haces, para decirlo en buen chileno, él en general te critica mucho, entonces tú dices, bueno, ¿qué hará Garretón yendo al lanzamiento del libro Mayol? Tendrá que morderse la lengua para no criticarlo, dirá algo suave, porque bueno, el lanzamiento tuyo, etcétera. No, pues, si es premio nacional, tienes un año. No, pero además, Lo que hizo Garretón, como en realidad, lo digo un poco en broma, porque todos quienes conocemos a Garretón en el mundo de las ciencias sociales sabemos que una de las gracias de Garretón es que no se inhibe, y llegó, y por lo tanto ahí, bueno, valoró lo que había que valorar, pero se centró, y de hecho lo dijo, no me voy a quedar en lo que me gusta el libro, sino en aquello que estoy en desacuerdo, y hizo unos charchazos muy interesantes. Yo solo comento dos, mm, que en realidad es uno, pero quizás tiene una segunda pata, que es esta cosa que él le incomodaba mucho, esta cosa de la metáfora, ¿ya? Y que de hecho, por ejemplo, poníamos el tema de los prisioneros, porque, para quienes no han visto el libro, la mitad de los epígrafes del libro, en cada uno de mm, los capítulos, son canciones de los prisioneros, mm, y la otra mitad son citas de la Biblia, sí, ¿ya? Que lo hace más muy loco, muy divertido, un contrapunto muy sí. extraño. Y entonces él ya decía, ahí tengo una diferencia, un problema,
y de alguna manera afilaba la crítica diciendo, bueno, a veces con metáfora podemos decir cualquier cosa porque todo da, y no sé si eso es tan relevante, no sé cómo lo viste tú, pero también enfoca en el tema que la presencia de la Biblia y de lo teológico le genera una aún mayor distancia. Claro, que es una pelea que tenemos hace muchos años, cuando yo era muy chico y yo trabajábamos juntos en un proyecto, en un milenio, y, y claro, en ese proyecto nos tocaba mucho eh, ir a eventos a presentar, porque naturalmente cuando, qué sé yo, ya sea Milenio, nosotros mismos ofrecíamos la posibilidad de que alguien, en alguna universidad nos recibieran para hablar del tema. Entonces, lo natural era, siempre el receptor dice, bueno, pero tráiganme el nombre más pesado que tengan. Entonces, tráiganme a Garretón. ¿Ya? Y por otro lado, ¿ya? El equipo era, bueno, pero mandemos al que estuvo a cargo del proceso de investigación empírico por si alguna pregunta tiene que ver con eso. ¿Ya? Mayor. Y yo estaba a cargo de la cuestión empírica porque mucha gente no lo sabe, pero yo soy muy bueno en metodología. Y no solo en la metodología, así como en la cosa de la armazón metodológica, sino que armar como todo el flujo metodológico de un proyecto, y además yo sé costearlo, cosa que en los sociólogos no es habitual. No, es cierto. Entonces me dicen, mira, este proyecto necesitamos, qué sé yo, tales y tales cosas, y yo te digo al tiro, no, esa cuestión vale tanto, que entonces en general, normalmente cuando estoy en proyectos estoy a cargo de esas cosas. Bueno, entonces, Un enamorado de la encuesta aunque no parezca. claro, es que yo me gustan las encuestas mucho, y me gustan mucho y los trabajos empíricos cualitativos y qué sé yo, y las etnografías y todo eso lo he hecho, lo he dirigido, todo. Entonces, y me formé bastante en eso. Entonces íbamos los dos. Y después de eso se habla weá. Esa es como la Exacto. ecuación, ¿no? Bueno, siempre tiene que ser así, po. O sea, si, es un poco lo que pasa con Buluspa. Uno le dice, ya, pero eres artista visual, pero ¿sabéis dibujar? No, Claro. si soy pintora. Claro, Entonces claro. es diferente, Claro. porque tú a Picasso le decís, ya, pero así como cortémosla con el romboide, ¿ya? Dime que si sabía hacer alguna cuestión. Ah, ¿querés que te la haga clásica? Ah, perdóname, puedo hacerte las pinturas más clásicas esta Claro, noche. claro. Entonces, O sea, con mayor uno podría pedirle un texto fome. Hazte sí, un po. texto fome. No, yo era fome, po, yo era fome. O sea, yo tuve que tomar una decisión de vida porque era tan fome que me daba lata a mí mismo. Entonces, no, evidentemente. Entonces, en ese proceso, esa discusión la tuvimos hace mucho tiempo con Garretón. ¿Y cuál es la razón? La razón es la base formativa. Garretón tiene una formación que tiene dos autores centrales. ¿Ya? Voy a hacer la exégesis de Garretón. Eh, Garretón es base Talcott Parsons. Ya. ¿Ya? Formación de él original en la católica, sociología de la católica, Parsons. ¿Ya? Sobre eso, chasconeándolo, ¿ya? Alain Touraine. Ya. ¿Ya? Claro. Alain Touraine viene a Chile, se inmiscuye en la sociología chilena durante muchos años, siendo joven, le va muy bien y desde acá se proyecta hacia Francia, donde termina siendo uno de los grandes intelectuales de la Francia de las últimas décadas. Claro. ¿Ya? Alain Touraine pintaba para poder disputarle incluso en algún momento a Foucault. Foucault finalmente se lo pasa. Sí, se lo comió. ¿Ya? Se lo va comiendo ni por derecha ni por izquierda, sino que por un lugar diferente. Sí, y Touraine recula. ¿No? Y claro, y cuando ya parecía que Foucault muere, qué sé yo, y aparece Bourdieu. Cierto. Y la ruina de la fiesta Está buena. a Touraine. Bueno, ya. No, sí, pues esa historia la manejo. Sí, ya. Hemos perdido como 2000 auditores en esta disgregación sociológica, pero no importa. No ¿sabéis por no nos qué? importa. Porque me A mí me pasó, gusta. me pasó, por ejemplo, que hoy día firmando mucha gente que andaba dando vuelta, venía como con las inquietudes sociológicas, cientistas políticos, qué sé yo, estaban con las inquietudes. Ya. ¿Ya? Entonces me parece que es interesante Está bueno. porque justamente hay una sensación de entender qué hay detrás. Bueno, Ahí está Garretón. ahí voy, entonces ahora voy a la respuesta en simple. La respuesta en simple es que mi entrada, ¿ya? a los fenómenos sociológicos y políticos, ¿ya? Es una puerta trasera.
¿Qué es lo que me dice? Me lo dice claramente Garretón. Dice, ¿dónde están los partidos políticos? Casi así mismo, como lo estás haciendo. No, no. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están los actores de la escena? ¿Cómo no dibujáis el, el fresco estructural de la escena? Entonces, y yo, la página 1 le tengo la respuesta, que es, el héroe de esta historia no existe. No existe. No hay protagonistas. ¿Y cómo se trabaja sin protagonista? Entonces, y eso es lo que me parece fascinante de todo esto que está pasando, porque mi decisión de vida en un momento determinado fue dedicarme a lo que yo llamo, y algún día lo escribiré, la sociología de lo amorfo. ¿Qué significa lo amorfo? Significa aquellos fenómenos para los cuales tú no tienes cuadrícula establecida. El sistema político es una cuadrícula perfecta que termina en las elecciones. Entonces, la gente formada por ese sistema, Garretón tiene la ventaja de que ese sistema él lo sobrepasa de otra manera, porque Garretón debe estar entre los 5 personas más cultas de Chile. ¿Ya? Garretón ha visto todas las obras de teatro que te puedas imaginar, chilenas, extranjeras y clásicas, todas las películas relevantes de la historia, se ha leído 6 novelas a la semana, ¿ya? Eso por muchísimos años, ¿ya? Y además tú le preguntas hoy por cualquier texto y te dicen, no, el 62, la publicación de no sé quién, sobre tal. O sea, es un monstruo en eso. Entonces, como Garretón tiene ese bagaje, ¿ya? Toda esta cosa, que a mi juicio es anquilosante, no tiene problema, porque, porque eso no se anquilosa, porque allí detrás hay una monstruosidad de saber. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mi puerta de entrada es una combinación entre Georg Simmel, ¿ya? Que era un tipo que tiene un libro, y el resto son artículos en el diario, ¿ya? Porque es una carrera frustrada que se transforma en clásico después, que es un libro perfecto, que es La filosofía del dinero, pero perfecto, una cosa así. Es un libro para que tú lo abras, leas cualquier página y digas, no, esto es insólito. Simmel, mi puerta incluye a Nietzsche y a lo que yo llamo el Weber nietzscheano. Weber es un autor muy extraño, porque Max Weber era kantiano por un lado y nietzscheano por el otro. Y Kant y Nietzsche son los opuestos. Pero a mí me interesa el Weber nietzscheano, no el Weber que está en Economía y Sociedad, que me encanta Economía y Sociedad, pero no me interesa tanto ese Weber, sino el que está en los ensayos de sociología de la religión, que en realidad se llama La ética económica en las religiones universales, ¿ya? Porque es un fenómeno económico lo que le interesa de las religiones. Y entonces, ¿y cuál es la premisa de Max Weber? Una premisa súper simple, comprobable incluso con datos empíricos al día de hoy. Detrás de toda matriz cultural, lo que subyace es la religión de base de esa cultura. Entonces, yo soy ateo, pero no, yo soy católico, porque soy chileno. Sí. ¿Ya? Eso es lo que te determina culturalmente. Claro. Entonces, ya sea para poder entender o para poder comunicarse, si uno no entiende la Biblia, y al revés, cuando uno la entiende, es todo tan automático. Cuando tú te has leído la Biblia bien, sale todo tan fácil, ¿ya? Sale todo tan limpio, entiendes cada palabra de cada chileno, chilena, español, española, mexicano, mexicana, argentino, argentina. Es formidable, es formidable. Nosotros tenemos otra pata, que es lo que Borges llama la América mora, ¿ya? Que incluye la mismo, el sur de España, ¿ya? El sur de Italia. ¿Ya? Gran parte de los italianos que llegan a América vienen del sur y esos son moros, ¿ya? Entonces esa cultura también nos pesa. Todas esas culturas están detrás de nosotros y por tanto, ¿cómo va a ser posible que tú desatiendas la posibilidad de que detrás de todos estos fenómenos estén estas matrices culturales pesadamente? Yo tengo mucho interés en el estructuralismo, en Levi-Strauss y compañía, Levi's y compañía. Y este es un chiste conocido en el mundo antropológico, que a Levi-Strauss le llegaban a la universidad cartas de gente que le pedía pantalones jeans, ¿no? Vaqueros, ¿no? Porque pensaban que era el mismo. El dueño de Levi's. Bueno, Levi-Strauss decía, a partir de
Trubetskoy-Jacobson, que era su matriz en lingüística, decía, cuando en el fondo un signo logró aparecer en la sociedad, tuvo que vencer muchas barreras geológicas y por tanto algo pasó importante ahí. O sea, no, el signo, el perro matapaco no llega donde llega así como, ay, es una huevada. No, no puede ser una No, pues no huevada. puede ser una hueá. ¿Ya? Para que haya significancia, para que la hueá Exacto. tenga... O sea, si tú miras el escenario y ves aparecer cosas, dices, chuta, hay que mirar todas estas cosas. ¿De dónde viene evade? Ah, de gratuidad. Ah, ¿de dónde viene? ¿Y de dónde viene despertar? ¿Por qué despertar? Ah, porque tiene que ver con la liberación, con la emancipación, con el fin de las cadenas cognitivas y no solo las cadenas materiales. O sea, ¿y eso de dónde viene? De una crítica que hay respecto a los medios, respecto a la verdad, a cuál es la verdad, cuál es la mentira, a todo eso. Entonces, ese repertorio, entonces claro, la crítica de Carretón, cuando tú dices, ya, me criticó mucho un capítulo sobre Job, la historia de Job en la Sí, Biblia, hay una de historia, hecho lo hemos contado en este claro. podcast en algún Bueno, minuto. entonces me critica mucho eso, porque dice, eso te da un pie forzado que te obliga a ir llenando la ficha con actores cuando tal vez ya no es necesario. No, pues si me obliga a hacer un pie forzado, entonces yo ya estoy siendo deshonesto intelectualmente. Mm, Y si hago eso, entonces ya estoy mal, mm, estoy equivocado. mm, ¿Ya? Si a mí la metáfora me rinde hasta cierto nivel, tengo que llegar hasta ese nivel, no puedo ir más allá. mm, Y ese es el gran arte de escribir esto adecuadamente. Tiene que ver con efectivamente entender hasta dónde llegan las cosas. O mm. sea, si la metáfora me sirvió para iniciar el capítulo y presentarlo, ¿ya? Eh, ya Está está perfecto, bien. está perfecto. Y si me sirvió para más, qué impresionante, qué raro, Mm, ¿ya? Pero no me voy a volver loco porque además ya no estoy en la edad en que uno se enamora de su idea. mm, Esa parte ya se me quitó hace rato, mm. ya estoy en una edad que donde ya las cosas no te entusiasman tanto también, pues parte de los defectos. Bueno, igual yo creo en todo caso es una interpretación solo juliera nomás, pero es probable que efectivamente Garretón de alguna manera en su propia individualidad represente también un sentir, que es el sentir de la necesidad de entender y de ordenar la realidad. Y de alguna manera tu libro sigue desordenando porque efectivamente es amorfo, porque efectivamente parte con una premisa que uno puede decir, bueno, pero en realidad no puede ser esa la premisa. O sea, de verdad este tipo no puede pensar que la guagua se fue por la bañera. Mm. Y en realidad el libro es honesto en que queda ahí y no genera una esperanza política muy profunda. De hecho, yo creo que es un libro depresivo en cierto sentido, sin que eso implique que uno no pueda estar igual conversando y viendo cómo la cosa avanza el próximo año. Mira, Pero, yo les quiero recomendar al respecto una cosa porque la ciencia tiene muchas patas distintas. Entonces aquí hay una confusión. La confusión es que queremos eh, que todo sea burocracia científica. sí, Y la burocracia científica es importante, sí, pero no es todo. Fíjate que me acordé de una película muy buena ya, que se llama El hombre que conocía el infinito. ya, ¿Ya? Es una película sobre un matemático indio de apellido Ramanujan, ya, ¿ya? que, eh, que era un matemático, era un genio matemático, un tipo que literalmente lo descubre, él trabajaba como asesor de contador, no tenía estudios formales, no había ido tenía un par de años en el colegio y nada más, como cuarto básico, así. Y un contador, ¿ya? Lo contrata en la India para asesorar a empresas inglesas. Entonces le hacía los cálculos, era como tener un supercomputador, porque le decía cualquier cosa y te vomitaba el resultado. ya, Y de repente lo ve que este tipo de repente se sentaba a rezar y mientras rezaba ponía fórmulas, 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 fórmulas. Y dice, mira, yo algo sé de matemática como importante, pero no suficiente. Esto se ve muy impresionante, quiero que hables con un profesor de acá. Y ese profesor dice, no, esta cuestión es muy impresionante y logra conseguirse que lo reciban a conversar en Cambridge. ¿Ya? Y se va a Cambridge. ¿Ya? Y lo recibe allá y lo defiende un tipo.
lo defiende ante el ataque de muchos, porque tú comprenderás que la llegada de un indio sin antecedentes académicos a Cambridge, ¿ya? Sí. En calidad de fellow, no sé qué cosa, ¿ya? Era una locura total. Y, el, y este profesor, ¿ya? que lo recibe, le insistía mucho: tú eres pobre en demostraciones, le decía, eres pobre en demostraciones, tiras muchas hipótesis interesantes, pero eres pobre en demostraciones. Mientras tanto, el tipo se había mandado así como en 2 años, ¿ya? La solución a 15 de los 20 problemas matemáticos que quedaban en la historia, ¿ya? Pero obviamente todavía no estaba demostrado que era la solución, Ya. sino que todos decían, esto suena súper bien, pero bueno, hay que seguir trabajando. Entonces el otro decía, demostraciones, demostraciones. Este muchacho, que no se cuidaba nada, qué sé yo, y todo esto, estaba siempre estresado porque se sentía en un lugar incómodo, ¿ya? Enferma y muere, muy joven. Ya. Spoiler total lo que acabas de hacer, ¿ya? No, si nadie va a ver la película, da lo mismo. Entonces, una película sobre un matemático. Bueno, el, el profesor cuando lo entrevistan después, dice: yo de lo que me arrepiento, ¿ya? Es haberlo jodido con las demostraciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia tiene distintas dimensiones. Mm. Una dimensión es la creación de hipótesis, ¿ya? La creación de hipótesis no es una tontería metodológica, pero no tiene que tener el rigor del proceso de demostración. Mm. Y si la hipótesis es muy osada, tu proceso de demostración puede demorar 5 años. Sí. ¿Ya? Y si tú estás solo, ¿ya? No lo puedes hacer porque necesitas plata, tiempo y una serie de cosas. Por lo tanto, al tipo que se le ocurre una idea buena, si tú no tienes un sistema científico capaz de absorber esa idea buena y revisarla en un tiempo rápido, con 20, 30 personas trabajando sobre eso, entonces no es culpa del tipo, es culpa del sistema. ¿Ya? La pega es distinta. Cuando yo voy a hacer pega metodológica, estamos explorando una encuesta con la Universidad de Santiago para explicar un poco lo que está pasando, estamos trabajando en un modelo matemático, ¿ya? Y lo vamos a tirar y qué sé yo, y ya. Y entonces Tiene que defenderse en eso. estamos en la etapa de la demostración, ¿ya? Y tendremos que pelear ahí con las metodologías y la cuestión. Bien. En la etapa de la hipótesis, ¿ya? Tú tienes que pararte a mirar qué es lo que estás viendo, ¿ya? Y qué puede haber detrás de ello. Y cuando aparece una hipótesis, alégrate. Claro. Y si aparecen 10, alégrate, ¿ya? Porque tienes 10 hipótesis que te permiten estructurar el mundo, y al tiro puedes decir, ya, estas 3 las descarto porque vienen con poca cosa, ¿ya? Pero voy a llamar a los otros monos para que me vengan a contar su hipótesis, de dónde salieron. El ensayo tiene como sentido histórico en la ciencia ensayar las hipótesis. Claro. Esa es la idea. Uno tiene la hipótesis encima de la mesa y la hipótesis vive la vida un rato y muere o vive, sobrevive. Entonces uno tiene que tirar, eso es lo que tiene que hacer en un ensayo. A mí me gusta el formato de ensayo porque permite entonces ir jugando a ensayar cosas, ¿ya? ¿Cuál es el defecto del ensayo? El efecto del ensayo es que la etapa demostrativa es débil. ¿Significa eso que eso no tenga demostración? No, significa que la etapa es positiva, no incluye la demostración. Invite usted a un seminario, haga un seminario con las personas que hacen una hipótesis de ese orden y revise la base. La base de mi metodología, ¿ya? Es una metodología que, para ver fenómenos amorfos, yo trabajé desde el 2005, ¿ya? En rigor de antes, de harto antes, pero así cuando ya llegué al lugar de los hechos y dije, desde aquí para adelante ya sé que tengo que trabajar en esto, ¿ya? Fue el 2005. Antes lo había estado trabajando de soslayo en lo que iba a ser mi tesis de sociología en la Chile, que finalmente la cambié porque se me fue de las manos por el tamaño del tema, que era con Faleto, qué sé yo, y estábamos trabajando en esa vía. Entonces, pero después del 2005, estando en España, digo, ya, no, me fui por otro lado. Y me meto a tratar de entender transformaciones culturales. Yeah. Y diseño una especie de modelo metodológico y teórico al mismo tiempo, que permite observar, ¿ya? Sin parametrizarlo, las transformaciones culturales de carácter histórico, o sea, aquellas transformaciones de muy grandes. Y la empiezo a aplicar a ciertos casos y empiezo a trabajar con elementos históricos,
En fin, ese es un texto que, por ejemplo, uno de los pocos que lo conoce es Garretón. Ya. Garretón lo ha leído. Y me ha invitado a presentarlo como un buen ejemplo de transdisciplina en el doctorado donde él trabaja en la Chile. Que él dirige. Entonces, ya, tenemos esa metodología. Pero lo que hay de fondo, y no voy a entrar en muchos detalles porque ya tenemos que irnos, pero lo que hay de fondo es dos conceptos centrales, que algo he mencionado yo aquí algunas veces. Nosotros no tenemos, tal como no existe una sociología para lo amorfo, una de las razones por las cuales no existe eso es porque no hay una sociología de la energía social. Existe una sociología de la estructura social, cómo se paran los monos. Existe una sociología de la semiología social, de la cual creo que, siendo yo uno así como fanático de la semiología y de la lingüística y en la sociología del lenguaje, de lo cual creo que se ha abusado en clave posmoderna, ¿ya? Y se puede usar en clave no posmoderna, Sí. además. Pero no hay un repertorio para la sociología de la energía. Y uno de mis esfuerzos de mi tesis de doctorado fue construir un repertorio, una forma de entrarle al animal. No es más que eso, ¿ya? ¿Por dónde corto primero el animal para poder hacer los cortes para poder comer después? ¿Ya? ¿Por dónde lo voy a abrir el animal? Que me perdonen los animalistas, pero Sí, sí, sí. la metáfora carnívora. Sí, no. ¿Ya? Pero eso es. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de la energía, la razón por la cual es apabullante para muchos investigadores, para todos nosotros como investigadores, lo que pasó es que hubo 2 días en que solo hubo energía. Y tu sensor para la energía no existe, ¿ya? Estás paradito con una cuestión en la mano, así como un celular, ¿ya? Diciendo, a ver si esto me dirá lo que está pasando, y mira, ¿ya? Y no dice nada. No te da. No te da. Porque, claro, no tienes las categorías Porque no para tienes medir sismógrafo. esa... Claro, No tienes sismógrafo, no sabes sí. cuál es la placa que tienes que observar. Sí, po. Entonces, eso, Chernobyl, po. y eso es lo que me parece más fascinante de esto. Y el esfuerzo, entonces, siempre es, para mi gusto, es cuando yo digo, hay disciplinas que están en distintas capas. Alguien puede decir, son más profundas. Depende. Porque si la capa del fenómeno es muy superficial, la ciencia superficial, por ejemplo la ciencia política, ¿ya? Permite entenderlo mejor que otras. No tiene sentido que yo aplique la antropología de Cassirer, ¿ya? A un fenómeno de partidos políticos. Es idiota. No es profundo. Claro, pero aquí acontece al revés. Claro. El tema es que efectivamente pocos tienen la posibilidad de ese repertorio porque además la exigencia del día a día, de los propios medios de comunicación, de todos los intelectuales que están... Y es del sistema responder, académico. o sea, Y del sistema académico. Bueno, el sistema académico también. Sí, Es responder. Y responder en el código de los que te van a citar, de los Sí, que claro, van a decir, de lo que ya conocemos. de lo que ya conocemos. Sí, sí. Está bueno. No, bueno, eso es una de las cosas que podríamos, por ejemplo, trabajar para quienes les interese en el seminario que hacemos en el verano, en la pata no del Padrino, sino que en la pata sobre el estallido social, Sí, en la fractura. en el despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza. Esta música siempre no... Es que otra cosa. Es otra cosa. Tú sabes que yo a mi hijo, para hacer dormir al más chico, ¿ya? Partimos con una sección musical. Ya. ¿Ya? El último tiempo ha sido más complejo porque se me ocurrió ponerle a Piazzolla y se enloqueció. Pero en general, lo que en general lo mata así es Vivaldi. ¿En serio? ¿Ya? Pero un día le pongo esta y quedó así emocionalmente subyugado. Sí. Como que le tocó el corazón y se movía lentamente bailando y me miraba con cara así como, esto me da penita. Qué bonito. No, yo con mis hijas más bien el reggaetón, weón, para serte bien sincero. ¿En weón. serio? ¿Está bien el Me gustaría- reggaetón? Sí, no, con la Clarice estamos en el reggaetón. Pero tiene sus cositas, tiene sus momentos de repente. No, Sí. no, yo descubrí que Federico
probé muy chico Shostakovich, el vals, sí, número 2, que es bonito, así, no, nada Sí, complicado. Y le encantó. Y un día, yo estaba escuchando ese vals y como, entonces habían puros vals juntos en YouTube. Entonces, él solo como que se tiró encima y le pegó una al teléfono y apretó Khachaturian, Ya. ¿ya? Un vals de Khachaturian, que es súper complejo y esa cuestión le fascinó. ¿En serio? Eh, ¿Es loco eso? Es loco. Y después le puse Chopin una vez, que a Sandrito le encantaba Chopin, y no, ¿No? me reclamó una Qué vez. divertido eso. O sea, como, No, como, eso no, así como como que vienen desde la demasiado cuna. dulce, demasiado dulce. Porque Federico le pusimos así por Nietzsche, entonces Sí, po. tiene Tiene que hacerse cargo. Tiene que hacerse Tiene que cargo. hacerse cargo. Ya, oye, bueno, a propósito de eso, no vamos a latear acá, no es necesario. Recordamos solamente el correo electrónico, elpoderimporta, Harta arroba gente me gmail. preguntó harta gente en la firma de Sí. libros, qué sé Ya, yo. ya empezaron los primeros inscritos, porque más hay una... hasta el 31 de diciembre se inscriben, es un poquito más barato o menos caro, para ser sincero. Pero, en fin, en Son enero. el de un día y el de 3 días. Sí. Pero el de un día es estallido social y el de 3 días es el padrino. El Padrino en versión larga. Versión larga con las películas, Con las películas, todo, y con todo con el escándalo. invitados, ¿eh? Sí. Sí, ya tenemos un invitado, tenemos un cineasta importante chileno que es fanático del Padrino y que va a asistir. Sí. Es chileno, no viene Francis Ford Coppola, No. El presupuesto se nos arranca. Sí. Oye, nos quedaron temas, pero yo creo que lo dejamos para después. Vamos a este Mirko. Cuando esté Mirko. En un par de días subimos el siguiente podcast, lo vamos a grabar con Mirko ahora en Pascua, entregándonos los regalos abajo del árbol de Navidad. Sí. Así que, no sé. La gente me pregunta además, ¿y ustedes se van a dar regalos? Hay un amigo secreto, que es difícil hacerlo entre tres, hay que reconocerlo. Bueno, escúchenlo en el próximo podcast para ver si no... Oye, algunos dicen que está fallando Spotify, no importa, nos da lo mismo. Escúchenlo en YouTube entonces si falla Spotify. Sí, pues, se está por todos lados. Por todos lados. Y el libro de Alberto, bueno, está en catálogo, en librería, pero ya. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, ya está. Ah, ya, porque estaba medio asustado al comienzo con la producción. No, la distribución siempre es jodida, pero no, ya está. Sí. Y mañana, de hecho, mañana lunes voy a estar firmando en el drugstore, en la librería Cataluña que está en el drugstore, Ya. a las 4 de la tarde. Ya. Y el martes 24 en algún lado. Y el martes estoy viendo, sí, seguramente voy a ir al centro. Ya. Pero ahí lo avisáis por Twitter. Espero que ofrezcan la misma librería. Que ofrezcan. Se ofrezcan una silla buena y un buen lápiz y uno llega ahí. Bueno, tú dices mañana lunes, ya estamos a lunes. Así que hora de apagar este podcast. Chao, pescado, hasta la próxima. Nos vemos.